¿Qué tal? Bienvenidos queridos amigos a este nuevo video tutorial, ¿sí? Que les hemos de llamar el tercer curso de ventas. Espero que hayan visto el 1 y el 2 y suponiendo que los han visto, simplemente vamos a recordarnos el curso 1 donde se encuentra la venta con el aporte de la economía. Veríamos cuál es la labor de ventas de los vendedores, cómo conforman el último eslabón de la cadena de comercialización. En el curso número 2, donde veíamos el aporte de las matemáticas y las estadísticas que nos llevaban a analizar la teoría de los promedios, donde nos garantizan los procesos de ventas en base a los procedimientos que llevamos adelante, ¿sí? Veíamos la ley de Pareto, el sistema FODA, ¿sí? El manejo de frustraciones y todo lo que significaban las amenazas y demás en esa matriz, con esos. Y en el tercer curso que le vamos a dar ahora, con el aporte de la sociología, vamos a ver los aspectos de la sociología, cómo nos ayudan para comprender un poco más nuestra tarea, nuestra loable tarea de ventas, ¿sí? Desde ya, este curso de ventas, quienes habla, como ustedes ya conocen, Mauricio Muchenik, a sus órdenes, ¿sí? Y empezamos con este nuevo video tutorial. La pregunta es, ¿por qué compra el cliente? ¿Sí? Con el aporte de la sociología, que inclusive la sociología ha ayudado mucho a lo que son los estudios económicos, la economía como ciencia se nutre de la sociología, decimos que un cliente compra bienes y servicios por necesidad. Para esto la pregunta es, ¿qué es una necesidad? Y decimos que una necesidad es la diferencia en lo que tengo y lo que me gustaría tener, que considero me falta. Esto varía de persona a persona. Y por eso decimos que existen diferentes clasificaciones de necesidades, porque no todos tenemos las mismas necesidades. Para poder comprender mejor esto, vamos a ver lo siguiente. Con el aporte de Maslow, sociólogo, ¿sí?, que estudiaba las necesidades, y hoy este tema es un tema que se maneja mucho en economía, cuando se hacen todos los estudios del mercado y demás. Maslow diagramaba una pirámide de necesidades. Decía que básicamente en la base de la pirámide se encontraban las necesidades de primera categoría, hasta llegar a las necesidades de última categoría. De la teoría de Maslow, mucho más allá del tecnicismo, deriva que una persona no puede tomar una necesidad de tercera o cuarta categoría si no tiene las necesidades básicas cubiertas, ¿sí? Y de allí que él dividía en categorías esta pirámide y decía que en la primera base de la pirámide estaban las necesidades básicas de un ser humano, que nosotros podemos decir alimentarse, vestirse, etc. En la segunda categoría estaba la parte del sexo, diversión, etc. Y así llegamos a la gama de bienes y servicios, más servicios de tercera y cuarta categoría, que la vamos a ir viendo más adelante, ¿sí? Del análisis de Maslow deriva lo siguiente, ¿sí? Un ser humano no puede tomar decisiones sobre necesidades de tercera y cuarta categoría si no tiene cubiertas las necesidades básicas, ¿sí? Esto es un tema consabido, pero esto nos refresca y nos acerca, y el aporte que Maslow hace es los estudios de necesidades, las derivaciones que vemos y las clasificaciones de necesidades que vamos a ver en detalle, ¿sí? Podemos decir que hay necesidades básicas y necesidades derivadas, ¿sí?, que son derivadas de las necesidades básicas. Vamos a un ejemplo, ¿sí? Alimentarse es una necesidad básica. Hoy existen en el contexto los diferentes productos para alimentarse que ofrece el mercado, y son productos que cumplen necesidades derivadas de necesidades básicas de un consumidor. Otra clasificación de necesidades, ¿sí?, manifiestas y necesidades latentes. ¿A qué nos referimos con necesidades manifiestas? Las necesidades manifiestas son aquellas
que cumplen con una requisitoria del público consumidor, y el público consumidor sabe que existen, las latentes existen, pero todavía el consumidor no las ha percibido como tal, ¿sí? Así que decimos que las necesidades manifiestas del producto o servicio se puede cuantificar o calificar del cliente, en este caso, y las latentes, que el producto o servicio existe, pero el cliente aún no sabe de su existencia. Vamos a dar un ejemplo de esto rápidamente, ¿sí? Ustedes lo observan cuando veíamos la aparición de los ordenadores, las primeras PC. Era imposible pensar que se iban a transformar en lo que luego son y en lo que son en la actualidad, con los derivados que de esos surgen, como la computadora personal o PC, que luego conocemos o conocimos, y hoy es una necesidad prácticamente básica de una empresa, una organización, tener ordenadores, pero no suponíamos esto cuando apareció la primera computadora, y la necesidad latente del mercado era cómo llegar a armar productos que pudiera tenerlo el público común, no necesariamente las grandes empresas o los investigadores, como fue en las primeras etapas del nacimiento de los ordenadores. Otro de los ejemplos básicos son los celulares y hoy los famosos smartphones. Cuando Alexander Graham Bell inventó el teléfono y esta forma maravillosa de comunicarnos, nos parecía, después del telégrafo, uno de los inventos más maravillosos, luego se transformaron, y si bien hoy un celular o un smartphone es una necesidad de tercera o cuarta categoría, según la teoría de Maslow, hoy prácticamente la necesidad de comunicarse se ha transformado en una necesidad casi basal del ser humano, ¿sí? Hoy es muy importante porque hoy pasan a ser parte de los instrumentos que a diario manejamos para poder comunicarnos. Otro de los ejemplos que me gustaría mostrarles aquí es la aparición de las tarjetas de crédito. Recuerdo antiguamente las empresas que tomaban créditos eran justamente empresas, no prácticamente el público consumidor. Y ante la presentación de sus carpetas y demás, era muy engorroso sacar un crédito en aquel entonces, más lo que se conoce hoy como crédito personal. El primer invento que la banca, todo el sistema financiero diseñó, porque lo engorroso del crédito era la presentación de los trámites, armar lo que se llamó crédito abierto, donde una vez presentada una carpeta con las garantías consecuentes, el consumidor tenía la posibilidad de acceder al crédito tantas veces lo quisiera, lo que eso luego se transformó en el plástico que tantos conocemos hoy como las tarjetas de crédito. En aquellos primeros tiempos, las tarjetas de crédito tenían, o sea, las entidades bancarias habían formado lo que se llamaban agentes de cuentas, que eran vendedores especializados en intangibles, porque la tarjeta de crédito es prácticamente un servicio, es un intangible, si bien el plástico es tangible, el servicio es intangible, lo que eso produce, esto lo vamos a ver en cursos consecuentes de todo lo que es análisis de productos, y observamos cómo los vendedores, yendo casa por casa, le hacían ver al potencial cliente la necesidad de adquirir un crédito y el miedo que esto generaba en los consumidores, porque decían, si se pierde, cualquiera puede, y cómo va a funcionar y cómo puede ser y demás, algo que hoy para muchos de ustedes es totalmente común. La aparición de las tarjetas de crédito y con los productos derivados, ¿no? Como las tarjetas de débito y demás, hoy casi una necesidad imperiosa para manejarnos en el mundo actual, ¿no? Donde con una tarjeta de crédito hoy se puede adquirir, teniendo las garantías consecuentes, hasta cualquier bien, mueble o inmueble, casi con certeza, ¿no? Entre tantos ejemplos que podemos mostrarles, ¿no? Esto es significativo, busqué estos tres ejemplos que son ejemplos para que ustedes puedan ver la evolución que hoy manejamos a diario, que ustedes puedan ver cómo se fueron adecuando y transformándose de necesidades latentes en necesidades manifiestas, a tal punto, por ejemplo, que hoy
cualquiera tiene un celular, cualquiera tiene una tarjeta de crédito y hasta llegan por correo, ¿no? Ya no hay más vendedores especializados que saben ofrecer el crédito de una tarjeta. De allí que decimos que un cliente tomará una decisión de compra para cubrir una necesidad, siendo labor del vendedor detectar esa necesidad y cubrirla con el producto que comercializa. Todo este análisis es para poder acercarles a ustedes esta inquietud que va a derivar en todos los estudios apoyados por la psicología y demás que vamos a ver como consecuencia de eso. Lo que nosotros conocemos como conocimiento del producto, ¿sí? Y todos sus estudios consecuentes. También decimos que las empresas productoras de bienes y servicios trabajan para cubrir las necesidades de un público consumidor. Hoy las empresas producen un producto buscando o estudiando el mercado objetivo, mercado donde se encuentran oferentes y demandantes. Ya no son tan mercados físicos, hoy tenemos hasta mercados virtuales, podemos hablar, derivado de aquellos mercaderes en la era del mercantilismo, allí en el mar Mediterráneo, donde se desarrollaba toda la parte mercantil, los famosos mercaderes y los artesanos, y donde se generaba toda la comercialización, eran mercados tangibles, era un lugar donde se encontraban oferentes y demandantes para comercializar sus productos. Hoy esos mercados, como les decía, pueden ser hasta virtuales. Y allí, para poder acercarlos un poco más a todo este manejo de las necesidades y la labor de venta, hablamos del doctor Alberto Legui, el doctor Legui argentino, especialista en marketing, reconocido internacionalmente, con su libro Mayonesa, el cual les recomiendo a muchos de ustedes. Vamos a ver si lo ponemos en la nube para que lo puedan bajar. Desarrolla lo que se conoció como la teoría del principio. Mucho más allá de todo este tecnicismo, es una forma de apreciar esta realidad y cómo hoy las necesidades del mercado y lo que las empresas productoras buscan, ¿sí? Como consecuencia del estudio de las necesidades del público consumidor y el mix que comercialmente esto genera, apoyado con técnicas, apoyo de las matemáticas, álgebra y fundamentalmente la teoría de conjuntos, ¿sí? Que estudiamos en la escuela primaria y secundaria, allá por tercer año o tercer grado en la escuela primaria, y refrescado en la escuela secundaria en tercer año, cuando veíamos la teoría de conjuntos, ¿sí? El doctor Legui exponía lo siguiente. Primero decía lo siguiente: cuando nosotros hablamos de un potencial cliente, es un cliente que potencialmente podría llegar o rinde con las condiciones para ser nuestro cliente consumidor, ¿sí? Lo denominamos comprador. Él jugaba con este término diciendo que era un comparador. Recuerden cuando veíamos la teoría de necesidades y decíamos que de una necesidad básica derivan necesidades derivadas de esa necesidad básica. Entonces el cliente, ¿qué es lo que hace? Compara entre las ofertas que el mercado le propone. De allí que llegamos a la siguiente conclusión. Decía el doctor Legui, si nosotros en un conjunto podemos encerrar a todo lo que el cliente objetivo busca de un bien o servicio determinado para cubrir una necesidad, y nosotros con nuestra empresa o la empresa con la cual trabajamos, lo que nuestra empresa considera cubrir como necesidad del cliente objetivo no siempre cubre el espectro de necesidades del cliente objetivo. De allí que, como ustedes ven, se forman tres áreas donde podemos decir
que la intersección es lo que nuestro producto ofrece al cliente potencial comprador, que el cliente percibe. Como les decía, aquí tenemos el área 1, que es lo que el cliente busca de un producto. El área 2 es lo que nuestro producto ofrece al mercado para cubrir esa necesidad. Y el punto 3, la intersección, es lo que el cliente percibe de nuestro producto. De hecho, que como vendedores, si nosotros en la interacción de ventas buscamos hacer crecer el punto número 2, vamos a incrementar el punto 3 de intersección, porque en el punto número 2 existen un montón de necesidades que cubre nuestro producto que el cliente todavía no conoce, y esa es nuestra labor de venta. No solamente reforzar el punto 3, sino incrementar el punto 2 y retroalimentar el punto 3. Si aparece la competencia, por eso él lo llama la teoría de triciclos, 3 ciclos, ¿sí? O intersección de conjuntos. Lo que la competencia ofrece y considera cubrir de necesidad del cliente objetivo, vemos que se producen 3 intersecciones más un cuarto área que las vamos a estudiar, diciendo que el área 4 es lo que la competencia ofrece que el cliente percibe que no tenemos nosotros. Esto genera la interacción de ventas, o sea, esto es cuando vemos que nuestro producto no tiene lo que la competencia tiene, que ofrece el cliente y que el cliente busca. El punto número 5, famoso punto número 5, que genera tantas discusiones, es lo que la competencia tiene, que también tenemos nosotros, que el cliente percibe como cubrir las necesidades que el cliente tiene. Y aquí un punto interesante donde nosotros siempre discutimos en este punto de intersección, que es cuando, por ejemplo, un ejemplo clave, tenemos el mismo precio que la competencia, y ahí lo que va a pesar en la interacción de ventas es justamente nuestro punto diferencial, que sigue siendo este punto que el cliente percibe en nuestro producto que no tiene la competencia. Y la competencia va a tratar de reforzar su punto diferencial, que es el cuarto área que vemos aquí en esta intersección. El punto 6 es un punto neutral. Es lo que la competencia ofrece que nuestro producto tiene, pero no es percibido por el cliente. Si nosotros incrementamos el punto 6, lo transformaríamos más en 5, retroalimentaríamos el punto 5, ¿sí? Que también es un punto de vista prácticamente neutral, porque nuestra capacidad va a estar en incrementar el punto 3 y mostrar justamente cuál es la diferencia. El cliente compra satisfaciendo sus necesidades por diferencia, no por igualdad. Siempre busca lo diferente. El punto 7, si ustedes ven y observan, es diametralmente opuesto al punto 2. Es todo lo que ofrece la competencia, que no tenemos nosotros, ¿sí? Pero tampoco es percibida por el cliente. La competencia realizará un esfuerzo para incrementar, retroalimentando este punto 7 con el 4, para poder competir con nosotros. Si ustedes observan en esta interacción, apoyada con una teoría de conjuntos, nos muestra esta interacción que se genera para satisfacer las necesidades de un público consumidor, y cómo el público consumidor reconoce o conoce sus necesidades para demandar, ¿sí?, a el oferente, en este caso los productores, ¿sí?, más de este punto, de estos puntos diferenciales y demás. Ahora, la pregunta sería, ¿esto termina aquí? No, el doctor Levy estudiaba y nos mostraba y analizábamos con él lo siguiente: existe lo que nosotros denominamos un punto 8, que es investigación de mercado. Si ustedes ven el área, ¿sí?, digamos que lo que hay latente en el mercado ni siquiera todavía el cliente lo percibe. Esto es como
cuando hablábamos de las tarjetas de crédito, los celulares o los diferentes productos, ¿sí?, que se fueron, eran latentes y cubrían necesidades latentes que se fueron haciendo manifiestas a través del tiempo, ¿sí? La habilidad de las empresas que fueron tomando a través de investigación de mercado esas posibilidades y hicieron crecer sus productos. Aquí caben destacarse, recuerdo por ejemplo en el año 95 cuando Microsoft con Windows 95 revolucionó el mercado del software buscando un sistema operativo que era casi imposible de considerar porque no existía hardware que soportara semejante software, y aparecían empresas como Intel que también estaban trabajando en investigación de mercado y desarrollaban un software capaz de soportar este hardware que proponía Windows allí por el año 95 con esta explosión informática y demás, como desde la aparición de la Macintosh y demás, trabajó, como todos conocemos, en aquellas décadas para transformar esta computadora en lo que hoy es la famosa PC que todos tenemos, ¿sí?, como prácticamente una necesidad para movernos en el mundo actual, transformándose en una necesidad de consumo importante y dando lugar a la aparición de muchísima competencia. Como ustedes podrán observar, estas historias les cuento, que son contemporáneas, sirven como para entender un poco este diagrama que el doctor Alberto Levy presentaba en sus estudios, para poder analizar el porqué este juego entre las necesidades y el cubrir esas necesidades con los productos y cómo funciona la competencia en este esquema básico que estamos viendo. La pregunta sería, ¿existe otro punto más? Sí, señores, existe un punto 9 que es el universo de posibilidades. Esto es un tema interesante para acotar lo siguiente, o sea, existen posibilidades en este universo de productos que todavía ni siquiera el público consumidor sabe, ni las empresas sabemos, pero que latente están allí para transformarse, como si nosotros observamos hacia atrás y como tantas veces decimos, y decía el famoso Steve Jobs, el dueño de Macintosh, los puntos se leen hacia atrás. ¿Sí? Si nosotros observamos productos hacia atrás, vemos cómo podían imaginar productos que ni siquiera el cliente sabía que iban a existir y ya empezar a desarrollarlos y transformarlos, ¿sí?, desde este punto 9 llevarlos a una investigación de mercado y luego incorporarlos, ¿sí?, generando la necesidad de consumo en los clientes, ¿sí? Esto es maravilloso. Esto es un poco para entender la interacción que existe en esto que estábamos viendo sociológicamente con el apoyo de las matemáticas y del marketing en cubrir las necesidades de un público consumidor, y esta es la famosa interacción de ventas, ¿sí?, que tanto nos divertimos los vendedores en trabajar a diario. De hecho que de esto va a derivar los cursos consecuentes que vamos a ver, ¿sí?, acotando lo siguiente. Un potencial cliente adquiere bienes y servicios para cubrir sus necesidades, siendo labor del vendedor detectar las mismas y adecuar recursos para el logro de la venta, sabiendo que existe una competencia, reforzando así el punto diferencial, el famoso punto 3 que veíamos allí en la presentación, del producto que comercializamos para el logro del objetivo buscado, que es la venta. ¿Sí? Esto es resumiendo un poco lo que veíamos, cómo el cliente potencial adquiere productos cubriendo necesidades, la clasificación de las necesidades y la interacción que existe en ventas con este manejo de las necesidades y la incorporación de la competencia en esto, ¿no? Este mundo complejo que hoy nos toca vivir, maravilloso, por cierto, y que nos permite y que lleva a las empresas a tener la necesidad de tener ese eslabón tan importante como es la venta, como somos los vendedores en esta cadena de comercialización.
Los próximos cursos que vamos a ver, que derivan de todo esto, nos van a mostrar la importancia del conocimiento del producto, porque cada producto es producido para cubrir necesidades latentes y manifiestas del mercado, y conocer el producto y ver, vamos a ver allí también el desarrollo de productos tangibles e intangibles y cómo hoy vemos un mix de productos y la importancia de la cadena que se genera en la comercialización, la importancia del producto, de los equipos de trabajo y cómo conocer los acicates del producto para poder mostrar o demostrar o incrementar lo que veíamos en el diagrama del triciclo, el punto 2, o sea, cuáles son esos puntos que nuestro producto tiene, que el cliente no conoce y que a través de la venta podemos incrementar. Vamos a ver también, con el aporte de la psicología, haciendo una acotación, la psicología estudia al ser humano individual, la sociología al ser humano, el comportamiento del ser humano en grupos, y veremos con el aporte de la psicología cómo toma la decisión de compra un potencial cliente, qué funciona, qué sucede en su mente, cuáles son los procesos y demás, el conocer, decidir, hasta llegar a la toma de decisiones, tema que lo vamos a ver en próximos cursos, ¿sí? Y la técnica de manejo de objeciones. Como veíamos en cursos anteriores, en el curso número 2 específicamente, en la parte de las frustraciones, cómo manejar las frustraciones. Recuerdan que digamos que muchas veces para lograr ese 10% de conversión, el 90% nos dice que no, y cómo aprender de cada no, y cómo a su vez detectar cuando un no es un sí encubierto. Las técnicas de manejo de objeciones nos llevan a trabajar sobre ese no sin dañar al cliente para detectar si esa objeción que nos está planteando y nos está diciendo no, en estos momentos no quiero comprar, es un no encubierto. Esto va a llevar, como veíamos en cursos anteriores, a incrementar nuestra conversión de ventas. Técnicas de saber preguntar. Esto también nos ayuda a recabar información y orientado al cliente, ¿sí? Y adecuando los recursos que de nuestros productos tenemos. O sea, ustedes observarán que todos los cursos están interrelacionados y que nos llevan de a poquito a ver mucho más allá, como veíamos en los secretos de venta, que todos podemos vender, pero la clave de la sustentabilidad de la venta está en los procesos, en los procedimientos y en los conocimientos. Y estos conocimientos, con el aporte de la psicología, las matemáticas, la sociología, la antropología y demás, nos llevan a incrementar estos procesos que nos llevan a generar las famosas ventas que tanto buscamos los vendedores, siendo nuestro objetivo desarrollar nuestro trabajo y sabiendo hoy, en estos secretos de ventas que veíamos, que las ventas son una consecuencia, no un objetivo, sino una consecuencia de realizar los procesos y procedimientos con los conocimientos adecuados que adquirimos, por ejemplo, en estos cursos que les estamos ofreciendo. Desde ya, muchísimas gracias. Como ustedes saben, mi nombre es Mauricio Muchenit, ¿sí? Y les dejo allí para aquellos que consideren o necesiten cursos individuales, cursos grupales, asesoramiento y consultas, todos los datos personales para que ustedes se puedan comunicar a través. Les sugiero que manden un correo electrónico, ¿sí? Así acordamos horarios y demás, y luego a través de Skype poder reforzar con esta interacción que les propongo, donde podrán hacer todas las preguntas que gusten y demás. Es muy interesante, se los ofrezco y desde ya les agradezco y nos vemos en el próximo video tutorial.